Bienvenidos a este cuarto encuentro de Bienestar y Salud, un camino de la conciencia a la felicidad. En este cuarto paso vamos a plantear o a proponer discutir el tema de la unidad. Ya hemos transitado el paso de la conciencia, de la energía, del equilibrio. Bueno, en este paso de la unidad me pareció interesante plantear esta frase de Albert Einstein, que lo más importante es no dejar de hacerse preguntas. Me pareció oportuno esto porque, no es fácil comprender este concepto de unidad y para eso hay que romper de alguna manera esquemas mentales, ¿no es cierto?, que naturalmente tenemos y sostenemos. Veamos este concepto que está presente en el libro La enfermedad como camino y nos dice que al decir yo, el ser humano se separa de todo lo que percibe como ajeno al yo, el tú. Y desde ese momento el ser humano queda preso de su polaridad. Bueno, cuando hablamos nosotros en el paso anterior sobre el equilibrio, planteábamos el ejemplo del yin y el yang como dos ejemplos de una comprensión del universo y del cosmos con dos polos opuestos, ¿sí? Los dos polos opuestos que a su vez son complementarios y que se unen para formar una unidad. La manera en que habitualmente comprendemos al mundo es a través de esta visión polar. Nosotros, cuando planteamos el interno, estamos automáticamente pensando o considerando que hay algo externo. Cuando hablo de yo, estoy considerando un tú, mujer, hombre, bien, mal, verdad, mentira, en definitiva, yin y yang. En un concepto amplio de la enfermedad y la salud, podemos decir que la enfermedad es polaridad y la curación es la superación de esa polaridad. Pensemos en el yoga, esta disciplina milenaria que vino ya hace muchísimos años de Oriente, de las culturas orientales, y en Occidente la hemos adoptado, ¿no es cierto?, como parte ya muchos de nuestra vida. A ver, el yoga significa unión, unidad. El yoga viene de yug, que es el yugo, ¿sí? El yugo que unía a los bueyes, a estos animales de trabajo, se unían mediante un yugo. De ahí también viene cónyuge, siempre referido a la unión. Y el yoga nos plantea distintos caminos de unión, distintos senderos que van a adecuar el temperamento de cada persona para poder acceder a esa unión, a esa unidad. La unión que plantea el yoga es la unión de nuestro espíritu, nuestra mente o nuestra psiquis y nuestro cuerpo. También la unión que plantea el yoga es la unión de nuestro cuerpo, de nosotros, con el medio ambiente y con el universo. Y plantea, como dijimos anteriormente, distintas escuelas o distintas disciplinas dentro del yoga para adecuar esta búsqueda de unión al temperamento. Encontramos el Bhakti Yoga, que llega a la unidad mediante el amor a Dios, el Karma Yoga, que busca llegar a la unidad mediante la acción desinteresada, el Jnana Yoga, mediante el conocimiento, y el Raja Yoga mediante la meditación y la renunciación. La dirección de la vida, la evolución que tenemos que buscar va de la dualidad a la unidad. Más allá de la polaridad, ¿sí?, que comprendemos, está la unidad. El uno que todo lo abarca y nada puede existir fuera de esta unidad que escapa al tiempo y al espacio. Esta unidad representa al ser puro.
Ahora bien, ¿qué es el ser puro? Bueno, para la filosofía hindú, por debajo del estrato más sutil de todo lo que existe y vemos, ellos se refieren a esto como un campo relativo, está el campo absoluto del ser, que es inmanifiesto y trascendental. ¿Qué significa? Nuestra esencia profunda, nuestra esencia más profunda y verdadera es el ser absoluto, que es lo inmanifiesto, es la esencia. Todo lo que se manifiesta, ¿sí?, de este ser absoluto, todo lo que vemos, todo lo que actuamos, todo lo que pensamos, o sea, toda esa manifestación de este ser absoluto es un campo relativo, ¿sí? Bueno, este concepto hinduista del ser absoluto me referencia inmediatamente al concepto del alma, ¿no?, que en Occidente lo tenemos más familiarizado. El alma, ¿sí?, como esencia del ser humano. Ya Platón nos hablaba del alma como principio divino, inmortal. También la filosofía de Aristóteles, aristotélica, habla de las funciones espirituales que son tan divinas que de cierto modo no pertenecen al hombre. Entonces, él entendía que el alma era lo que anima el cuerpo, era el ánima del cuerpo. Este alma, este soplo divino, este último aliento, que ese es el que se pierde o el cuerpo expira, ¿no es cierto?, al morir. Bueno, representa de alguna manera, es un punto de conjunción común entre esta filosofía oriental que nos habla de ese ser absoluto y estos filósofos occidentales que hablan del alma. Es decir, que nuestra vida es sólo una manifestación relativa de nuestra esencia absoluta. Y esa esencia existe en la unidad. No se rige por las leyes de la polaridad. Lo polar no es el mundo, sino el conocimiento que nuestra conciencia nos da de él. El hombre, para poder entender, ¿sí?, desmenuza la realidad en pedazos más y más pequeños, es decir, hace un análisis y diferencia después entre esos pedazos, es decir, hace un discernimiento. Esa es la manera que tiene nuestro cerebro, ¿sí?, de explicar o de analizar la realidad. Pero es la posibilidad que nuestra conciencia tiene de entendimiento de los fenómenos, ¿sí?, del universo. Tiene una conciencia, nuestra conciencia es polar, nuestra percepción es polar. La evolución de esa polaridad a la unidad es lo que nos va a ir acercando a la plenitud. Esa evolución de esa conciencia polar a una conciencia de unidad del hombre en su totalidad, del universo, del cosmos, es lo que nos va acercando a ese ser absoluto. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Uno de ellos es la respiración. La respiración es una experiencia básica de la polaridad. Tiene dos tiempos, la inspiración y la expiración. Estos dos tiempos o dos movimientos se alternan rítmicamente dependiendo uno del otro. Sin embargo, respirar no es inhalar, ni tampoco es exhalar por separado. La respiración es la unidad de estos dos polos. La respiración es una. No podemos decir que cuando inhalamos respiramos, nada más. O sea, es inhalación, exhalación. Estos dos movimientos se alternan constante y rítmicamente. Hay una alternancia rítmica entre esos polos. Esta alternancia de ritmos entre dos polos es el esquema básico de la vida. Si no exhalamos, no podemos inhalar. Uno de los polos depende para su existencia del otro, el yin y el yang. No hay yang sin yin, no hay yin sin yang.
El mismo ejemplo lo podemos dar en una moneda. La moneda tiene dos caras, ¿sí? La cara y la seca. La moneda es una unidad. Son dos polos, dos caras justamente de la misma moneda. ¿Sí? Pero no podemos decir que una sola de esas caras conforme la moneda. La moneda va a quedar estructurada en su esencia con las dos caras, en la unidad. La interdependencia de los polos opuestos nos indica que en el fondo de cada polaridad existe una unidad que nosotros no podemos comprender con nuestra conciencia, incapaz de la percepción simultánea. Veamos aquí cómo funciona el ojo, ¿sí? El ojo humano, ¿sí? Tiene diferentes campos de visión que el cerebro unifica en una imagen, en una única imagen. Este es un ejemplo de cómo sí el cerebro puede unificar, en este caso, una imagen que vemos. Pero no siempre nuestro cerebro es capaz de unificar estos campos visuales en una sola imagen. Veamos el ejemplo típico de los perfiles y la copa, ¿sí? O el candelabro. Nosotros no vemos una secuencia, vamos a ver, o fijamos o focalizamos nuestra vista en los perfiles y vemos los perfiles, o focalizamos nuestra vista en el candelabro en blanco y vemos el candelabro. La polaridad son dos aspectos de una misma realidad, pero que podemos contemplar de manera sucesiva. Repetimos, la interdependencia de los polos opuestos nos indica que en el fondo de cada polaridad existe una unidad que nosotros no podemos comprender con nuestra conciencia, incapaz de la percepción simultánea. Ahora hablemos un poco de cómo funciona nuestro cerebro. Sabemos que tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. O sea, el cerebro se conforma de dos hemisferios interconectados por estructuras. El hemisferio izquierdo tradicionalmente se dice que es el hemisferio de la lógica, del lenguaje, del pensamiento lineal, de la noción del tiempo, del análisis, de la razón, del cálculo. Predominantemente cumple esas funciones, mientras que el hemisferio derecho es el de la visión de conjunto, el pensamiento analógico, los sueños, la fantasía, la creatividad, la intemporalidad, la intuición. Bueno, estos dos cerebros actúan comunicados, vuelvo a repetir, por ciertas estructuras que le permiten actuar de manera simultánea. No actúa individualmente solo uno de estos cerebros. Hay patologías en las cuales hay una ruptura de esta comunicación, ¿sí? Y el comportamiento va a estar regido por la acción exclusiva de nuestros cerebros. Por supuesto, es un comportamiento patológico, producto de una lesión, y justamente la funcionalidad del cerebro va a estar incompleta. O sea, en la polaridad de estos hemisferios, la manifestación de esta polaridad a través de la conducta va a ser o va a concluir en una vida o en un funcionamiento incompleto. Solamente el cerebro, cuando funciona como un todo, como una unidad, va a permitir una vida sana. Hay cuadros de deterioro cognitivo, ¿sí? Cuadros de demencia, en los cuales, por ejemplo, un paciente está ingresado en un hospital, ve la sala del hospital donde está internado, ve la sala de espera, ve el médico que le está entrevistando, ve la cruz roja en las paredes, sin embargo no puede entender
que está en un hospital. O sea, el cerebro puede percibir estímulos y entiende cada una de estas partes de las cuales es consciente, pero no puede unificarlas, unirlas en un concepto único, completo de hospital. Esto es un ejemplo de un deterioro cognitivo. Lo mismo que sucede en este cerebro deteriorado, con una disminución en su función, nos sucede a nosotros como seres humanos en la comprensión del universo, del cosmos y de las leyes universales. Nuestra percepción, nuestros sentidos, nuestro organismo no está todavía preparado, capacitado para poder tener una comprensión absoluta, real y de unidad de lo que sucede. Como dijimos anteriormente, ese camino de la polaridad a la unidad es una evolución. Es una evolución del ser, es una evolución de nuestra conciencia, es una evolución en nuestro entendimiento. El camino de la sanación nos lleva de la polaridad a la unidad. En dicha unidad está la plenitud, que solo se alcanza cuando el yo no se separa del ser. Y quizás ahora entendamos un poco más esta frase de Rumi, que ya había nombrado en videos anteriores, en la que dice que todo lo que queda alejado de su origen añora el instante de su unión con él. Todo lo que nos aleja de nuestro ser absoluto, de nuestra esencia más íntima, ¿sí?, va a generar una añoranza o una necesidad de volver a unirnos con él, una necesidad de encuentro. Fíjense cómo esto está presente en la cultura desde el principio de los tiempos, en la cultura judeocristiana, el mito de el paraíso de Adán y Eva, ¿sí?, de la caída de este pecado original, de este elegir de comer del fruto prohibido que hace que Adán y Eva empiecen a sufrir los dolores, sufrimientos, miserias y necesidades que tenemos todos los humanos, y cómo de alguna manera las religiones tratan de religarnos, de reunirnos con ese ser puro, previo, anterior a ese pecado original que estaba en unión y en comunión con Dios. Dentro de esta historia simbólica que pertenece a la tradición judeocristiana, encontramos también este concepto, ¿sí?, esta necesidad del hombre de unir, de volver a su origen. La búsqueda del reencuentro del yo, manifestado en nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, con nuestro ser absoluto, este ser inmanifiesto y esencial, determina la hoja de ruta que permitirá la evolución necesaria para trascender la polaridad y alcanzar la unidad. Lo importante de estos conceptos es que podamos entender que la capacidad de nuestro conocimiento, sobre todo el conocimiento racional, es limitada. Sus mecanismos son insuficientes para una cabal comprensión de los fenómenos universales y personales. No tenemos que olvidar que la razón es solo una forma de conocimiento. No despreciemos otras formas de conocimiento que nos permiten quizás tener un acercamiento más cabal, más general, más holístico a la realidad. Aquí tenemos una estatua del beso, ¿no es cierto? Una hermosa estatua que nosotros podemos analizar, observar, desmenuzar, ¿sí?, en pequeñas porciones. Podemos analizar, ver cómo está esculpida la mano, los músculos, cada región del cuerpo, el pelo, el abrazo entre las dos figuras, el brillo,
podemos analizar parte por parte esta escultura, pero seguro vamos a comprender realmente la grandeza de esta escultura, lo mismo que la expresión de lo que nos quiere decir, de lo que nos quiere mostrar cuando nos alejamos un poco y la vemos en su conjunto. Si con una lupa vamos observando parte a parte, quizás nos maravillemos con el detalle, nos maravillemos con la habilidad del escultor, pero no vamos a poder percibir cuál es la totalidad y el mensaje completo que nos está dando el autor con esta obra. Reflexionemos ahora con este hermoso poema perteneciente al Tao Te Ching, que de alguna manera expresa lo que estuvimos hablando. El que dice hermoso está creando feo, el que dice bien está creando mal. Resistir determina no resistir, confuso determina simple, alto determina bajo, ruidoso determina silencioso, determinado determina indeterminado. Ahora determina después. Así el sabio actúa sin acción, dice sin hablar, lleva en sí todas las cosas en busca de la unidad. Él produce pero no posee, perfecciona la vida pero no reclama reconocimiento, y porque nada reclama, nunca sufre pérdida. Tao Te Ching. Bueno, ahora luego de esta reflexión sobre el Tao, nos preparamos para nuestro ejercicio de meditación. Como dijimos en los anteriores encuentros, lo primero es parar, hacernos presentes, ser conscientes de que estamos acá en este momento. Nos ponemos en una posición cómoda, nos sentamos derechos, aflojamos los hombros, movemos la cabeza de manera circular muy suavemente y empezamos a relajarnos. Para esto vamos a utilizar la respiración como en cada uno de los otros encuentros. Y en este encuentro vamos a utilizar una técnica muy sencilla en la cual respiramos profundamente por la nariz, hacemos una inspiración profunda, siempre llevando el aire al abdomen, y en la expiración vamos contando para nuestros adentros de manera decreciente. Comenzamos por el 100 de uno en uno, así: 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80. Cada uno va para sus adentros haciendo el conteo descendente e inspira en el momento que lo necesite. Seguimos así hasta llegar al 0.
Inspiramos profundo y contamos. Inspiramos, contamos. Inspiramos, contamos. Sentimos como nuestro cuerpo se relaja, se afloja, nos pesa cada vez más. Inspiramos, expiramos. En esta oportunidad vamos a utilizar como objeto de meditación un objeto pequeño. Lo buscamos. Si ese objeto representa algo para nosotros de importancia, mejor. Tiene que entrar en la mano y comenzamos a observarlo. Lo miramos, focalizando en cada región del objeto. Acompañamos esta observación por una respiración rítmica, pausada. Inspiramos, expiramos. Nos sacamos la atención del objeto, observamos su brillo, su color, la incidencia de la luz sobre el objeto. Sentimos su textura. Una y otra vez. Muy suavemente lo rodeamos en toda su superficie. Lo volvemos a observar. Cada marca, cada arista. Inspiramos, expiramos. Cerramos los ojos. Tratamos de imaginar su forma. Tratamos de sentir qué nos recuerda este objeto, qué nos rememora. ¿En qué situación lo adquirimos o a qué situación nos lleva? Lo volvemos a mirar de un ángulo, del otro.
hacemos zoom nuevamente en una esquina. Los alejamos un poco para observarlo en su conjunto. Inspiramos. Expiramos. Volvemos a cerrar los ojos. Lo incluimos en la mano, los tocamos y nos hacemos conscientes de nuestras emociones. ¿Qué momento nos recuerda? Nos observamos a nosotros en ese momento. Observamos nuestra emoción. Con quién estábamos. Percibimos qué sentíamos y qué sentimos ahora al tocarlo, al sentirlo, al mirarlo. Podemos olerlo, podemos pasarlo por nuestro rostro, haciéndonos consciente de su textura, del roce en nuestra piel. Hacernos consciente de lo que nos provoca ese objeto, de lo que nos recuerda. Y si nada de eso viene a la memoria, solo nos hacemos conscientes del objeto. Inspiramos. Expiramos. No existe nada más en ese instante que el objeto. No existe nada más en este ahora que mi unión a ese objeto. Yo y el objeto somos uno. Estamos unidos por una conexión que no vemos, pero empezamos a sentir. Inspiramos. Expiramos. Inspiramos. Expiramos.
los ojos muy despacio. Dejamos objeto. Y volvemos al video. Vamos a presentarles un nuevo punto acupuntural, el punto 7 de corazón C7. Este punto está ubicado en el borde interno del hueso pisiforme, este es uno de los huesos de la muñeca, en el pliegue de la muñeca sobre la arteria cubital. Aquí en las fotos, en los gráficos, van a poder fácilmente ubicarlo. Este punto puede estimularse con el dedo pulgar de la mano opuesta, haciendo presión moderada, masajes durante 2 o 3 minutos y puede estimularse varias veces por día. ¿Cuál es la función de este punto? Bueno, va a regular y equilibrar el ki del corazón, o sea, la energía del corazón. Esto nos va a permitir calmar el espíritu, mejorar el insomnio, calmar el dolor de pecho, la precordalgia y las palpitaciones nerviosas, mejoran la memoria, la depresión, aumentan la energía y está indicado también en el tratamiento de la anorexia y las náuseas. Siempre cuando se estimula este punto hay que acompañarlo de una respiración consciente. Para terminar este cuarto encuentro, les dejo una nueva historia, el sombrero de Dios. Un buen día, Dios bajó del cielo disfrazado de mendigo. Paseaba por el campo cuando vio un grupo de campesinos trabajando la tierra. Decidió entonces hacerles una pequeña broma. Para eso se puso un sombrero multicolor, rojo de un lado, blanco por el otro, verde por delante y negro por detrás. Cuando los labradores volvieron a sus hogares al atardecer, comentaron sobre el viejo mendigo. ¿Recordáis al anciano que paseaba por el campo con un sombrero blanco?, dijo uno de los campesinos. El segundo campesino contestó: No te equivoques, era un sombrero rojo. Pero no, insistió el primero, te digo que era blanco. ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Que no sé distinguir el rojo del blanco?, replicó el segundo. Entonces intervino el tercer campesino. Los dos están ciegos. El anciano llevaba un sombrero verde. Bueno, dijo el cuarto campesino, se volvieron todos locos. El sombrero era negro, negro como el carbón. Sin embargo, ahí no acabó todo. Los 4 campesinos comenzaron una violenta discusión y acabaron enemistándose. Y aún hoy, mucho tiempo después, siguen enfrentados, pero no solo ellos, también sus descendientes y las generaciones siguientes. Hoy, en distintos bandos y cada uno pensando poseer la verdad revelada. La liga del sombrero verde, la liga del sombrero rojo, la del blanco y la del negro siguen convencidos de saber cuál es el color del sombrero de Dios. ¿Y Dios qué opina de todo esto? Dios sigue paseando por el campo con su sombrero, con aire entristecido, y los campesinos siguen tan ocupados en su eterna pelea que ni siquiera se han percatado de su presencia. Bueno, este hermoso cuento africano, es una adaptación de un cuento africano, de alguna manera nos hace reflexionar, ¿no es cierto?, de temas tan actuales como los que se viven hoy, estas peleas por causas religiosas, peleas por causas políticas. Es, creo, más actual que nunca. Bueno, los dejo con estos conceptos, con estos nuevos temas vistos hoy, para que podamos reflexionar, podamos ejercitar la técnica de meditación y utilizar la meditación como instrumento, como herramienta para seguir expandiendo nuestra conciencia y seguir el camino en esta búsqueda de la unidad, esta evolución que tenemos que experimentar, esta evolución que nos lleva de este conocimiento polar al conocimiento de la unidad.
Bueno, me despido hasta el próximo video y deseándole que experimenten de la mejor manera posible durante esta semana todo lo aprendido.